Rico. Bueno, Tenemos que darle todos gracias. continuar. ¿Todos? Sí, porque el tema es que ahora te dice, si no te gusta que te graben, te tenés que ir de la reunión, te da la posibilidad de ir. Bien. Bueno, dice marco histórico, 2020 no fue actualizado este año, lo cual me deja muy triste. Y 2020, no, y marco histórico en realidad ya es un poco más que marco histórico, pero empezamos por ahí. Nada, esto lo que vamos a ver es como la historia y algunos ejemplos que son parte de la historia, por más que sean actuales, de lo que es la visualización de información, ¿no? Y está bueno empezar con estos dos ejemplos que de alguna manera sitúan como el comienzo de esto y también enmarcan la importancia que es la visualización de información desde el comienzo del origen de este mundo, ¿no? Como el ejemplo de las cuevas de Altamira, donde esas ilustraciones, ¿no? Esos, ¿cómo es que se llama? Ese arte rupestre tiene un nombre, ¿vea? Sí, arte pictórico o Arte arte pictórico, rupestre también, también. está bien, de alguna manera comunicaban algo, ¿no? Eso era para explicarle a su comunidad, brindarle cierta información y además dejar como esa información también guardada, alojada en un lugar. La escritura, de alguna manera pasa lo mismo, es un diseño, o sea, el texto es diseño, que si bien empezó, como ven en esos ejemplos, donde no había espacio y era todo mayúscula y era otros códigos los que usaban, luego cómo el diseño fue evolucionando de manera de luego introducir la mayúscula, minúscula, los párrafos, los puntos, los títulos, y eso fue organizando visualmente las masas de textos que en un inicio eran así, que hoy lo conocemos de otra manera, pero que gracias a esa organización que la hace el diseño, nosotros hoy podemos entender y leer y codificar esa información de otra manera y mucho más fácil. Imagínense lo que sería leer eso en ese momento, ¿no? ¿Se entiende? Un comentario. Más allá de que el texto es analítico, no es lo mismo la imagen lleva una comprensión sintética, es algo que se ve y se entiende. El texto es analítico, pero de alguna manera esta organización, este diseño que se hace en cómo se empiezan a organizar las masas de texto, ayuda a que se comprenda de otra manera, más allá de la lectura que uno tiene que hacer, que requiere otro esfuerzo. Los palacios de la memoria también son como otro hito en esta historia del análisis de la visualización de información, ¿no? Los palacios de la memoria en aquellos momentos, como dice ahí, 753 a.C., lo que hacían eran como registrar la información de alguna manera con estas visualizaciones de información que ayudaban a la persona a recordar. O sea, las personas dibujaban, tenían estas imágenes mentales que se hacían en la mente, donde se ordenaban mentalmente los temas para cuando hacían el discurso. En aquella época estaba mucha la oralidad, ¿no? No había tanta escritura ni libros, al contrario, aquellos que sabían y tenían el don de la oralidad, eran estas personas que tenían que hacerse estos palacios mentales donde visualmente se alojaban estas imágenes que son imágenes que se lo hacían, quiero que quede claro, se lo imaginaban, ¿verdad? Son esquemas mentales que lo hacían en la imaginación. Estas representaciones que vemos acá, como y como esta, se conocen después para entender esto, pero en realidad eran esquemas que ayudaban a la memoria a saber cómo continuar el discurso, cómo empezar, cómo continuar y cómo terminar el discurso. Se llamaban palacios de la memoria. Después vinieron los diagramas de la memoria. Como dice ahí, la memoria como registro del conocimiento. No apelaba a imágenes de cosas, etcétera, apelaba a figuras geométricas que además guiaban el razonamiento.
Esto también fue como un paso después, que viene de la mano de este señor que, como dice ahí, Ramón Lull, que ya sí eran imágenes ilustradas, ¿no? Que ayudaban al razonamiento y también a esta memoria de esta era del discurso, de la oralidad que había en esa época. Esto son ejemplos, obviamente son muy viejos, son históricos, pero el objetivo es de que entiendan cómo lo visual, ¿no? Cómo la imagen, cómo los esquemas, ya desde un inicio estaban alojados en la historia y en el ser humano, como manera de ayudar, en este caso, al conocimiento, pero después viene a cosas como más complejas como el conocimiento en sí. Los teatros de la memoria, también parte de esta historia. Como dice ahí, la memoria como registro del conocimiento usaba interfaces gráficas que servían de soporte, apoyo y lugar de conservación. Los teatros de la memoria eran también reales, eran estos dispositivos que eran de madera, eran objetos donde se alojaban los temas y los ordenaban de alguna manera también para ordenar el discurso. Dicen que eran estos teatros que la persona que también era el encargado de hablar, de manejar el discurso, se ponía ahí en el centro del teatro, elegía los temas y en base a eso ordenaba ese discurso. También, en este caso, un dispositivo que está ordenado de alguna manera, que ayuda, ¿no?, al razonamiento o a entender la lógica del discurso. Y bueno, y acá hacemos como también un salto, pero es un hito súper importante, y más en este módulo que después se van a desarrollar más adelante en otras clases, por lo que significaron los mapas y la cartografía que se empieza a desarrollar a partir de esto, en lo que es el diseño de información o en la visualización de información. Lo importante que fueron los mapas para entender el espacio, ¿no? Para explicar todo lo que sucedía en el espacio. En este caso, el mapa de Mercator, porque hay muchos mapas que se empiezan a hacer desde esa época y hasta el día de hoy, con otros objetivos. En este caso, el objetivo era navegar, ¿no? Era el gran descubrimiento de Mercator, el gran aporte de Mercator, no fue el mapa, como verán acá, el mapa que hasta el día de hoy está en algunos libros, que está totalmente deforme porque viene de una proyección cónica, y eso hace que cuando se pase así a plano, los lugares se empiezan a deformar, o sea, los tamaños son otros, pero es por la proyección, pero sí eran exactos en cómo manejaban los meridianos y los otros que no recuerdo el nombre, para que los navegantes pudieran navegar tranquilamente y llegar a destino. La enciclopedia también, la enciclopedia de Diderot fue como un hito en el diseño de información o en la visualización de información, debido al gran aporte en este caso de la enciclopedia, el orden alfabético, ¿no? Cómo ordenar la información. Bueno, es bueno, lo vimos también en señalética, una de las características es el orden alfabético, y como este orden alfabético se cruza con los diferentes temas que abarcaba la enciclopedia, y todo terminaba en una, como dice ahí, una organización reticular del conocimiento, donde vos pasabas las páginas y podías enlazar una información con otra. Cuando digo enlazar, y no es menor, que después lo vamos a ver en el desarrollo del curso, tiene que ver con esto, ¿no? Con el cruce de información, lo importante que es para después entender la información globalmente. Y acá saltamos, en este caso, a un gráfico que se considera William Playfair, que era un estadista, y bueno, ahí dice el padre del gráfico estadístico, uno de los padres de la visualización de información. ¿Por qué es tan importante este gráfico y está en la historia, está como hito en la historia de la visualización de información? Porque acá él cruza
tres informaciones importantes. Una gráfica de barra que tiene que ver con el aumento del precio del trigo, una gráfica de barra, que es la línea, de barra no, de línea, gráfica de barra son las negras, gráfica de línea es el celeste con la línea roja, que habla del aumento del salario, y estas dos informaciones a su vez la cruza con una información en el tiempo, o sea, cómo estas dos variables varían, se relacionan, se desarrollan en el tiempo, ¿no? Siglo XVI, XVII, XVIII y XIX. Otro hito del diseño de información, las flores de Florence Nightingale, no sé cómo se pronuncia, que como dice ahí, ella logró visualizar las verdaderas causas de muerte en la guerra de Crimea, logrando la gran reforma sanitaria no solo en Londres, sino en otros países. ¿Qué hizo esta señora? Esta señora era una enfermera que estaba en la guerra, en donde están las carpas, no, las tiendas, no sé cómo se llama, donde estaban los hospitales en carpas, vamos a decirlo así, ¿no? Cerca de la guerra de Crimea, y ellos lo que tenían que recibir eran todas las personas que venían heridas por la guerra. Cerca de los campos de batalla. O sea, esos campamentos que se forman detrás de la línea de batalla, ¿no? Campamentos. Exacto. Ahí va. Ella, digamos que era la jefa de los campamentos de batalla. ¿Qué descubre ella en este lugar? Que las muertes en esta guerra de Crimea, que fueron muchas, no tenían nada que ver con la guerra en sí, sino que tenían que ver con las enfermedades de carácter infecciosas que se agarraban los soldados y las personas por la situación sanitaria que vivían en ese lugar. Entonces, la manera que demostró y que logró que la monarquía en ese momento le hiciera caso y que se empezara una gran reforma sanitaria en Londres, que después se lleva a otros países, es trabajando en estos gráficos de diagrama polar que empieza a mostrar cómo en los diferentes meses del año las muertes estaban relacionadas a la situación sanitaria. Lo que está en azul o en gris, depende cómo lo vean, son la cantidad de muertes en los meses. Lo que está en rojo son la cantidad de muertes por heridas de la guerra. Y lo que está en negro son las cantidades de muertes que habían en ese periodo por otras causas, como fatalidades, por ejemplo. Entonces, como verán, la proporción es totalmente... O sea, hay una desproporción respecto a los tres ejes que ella analiza de por qué las muertes en Crimea. Entonces logra visualizar esa información para que la monarquía entienda rápidamente que si actuaba rápido en una reforma sanitaria, si le hincaban el diente a ese tema que ella era lo que reclamaba, todo esto iba a empezar a retroceder. La diferencia con este mapa es que en este caso ella tenía la información, la corroboró en el momento y logró una acción rápida por parte de las autoridades, ¿no? Es algo que se hizo post para lograr. No, post no, en el momento para lograr. Y esto es una información que en realidad lo que habla es de a lo largo de la historia relaciona diferentes variables como el precio del trigo, el precio del trigo, el sueldo de las personas, en determinada línea de tiempo. Hago esta diferencia porque es importante, porque tiene que ver con las variables que nosotros queremos manejar, en este caso los temas pues lo iremos viendo, y los objetivos que tengamos. ¿Qué queremos hacer con esa información? ¿Queremos simplemente cruzar datos y visualizar una información que ya pasó? ¿O queremos provocar una reacción en ciertas personas para que entiendan? Porque si yo no se lo visualizo no lo entendería. Este es otro ejemplo, Charles Minard también, que se considera como otro hito en la historia, por la información que cruzó. No, la información ya existía en este caso, la información ya estaba en los libros de historia. Esto fue sobre la guerra de Moscú, pero esta información no la hizo después, muchos años después,
y lo importante en este caso fue la creación de este mapa. Él cruza en un mapa, o sea, en el espacio, ¿tá? Importantísimo, en el espacio cruza las tropas que salen de Moscú hacia Rusia, ¿no? El ancho de la banda De París, doradita, digamos, ¿qué dije? ¿De Moscú? Moscú, pero Ah, llegaron a déjame Moscú. ver. Sí, O sea, perdón. es la marcha napoleónica que A trata de Moscú. invadir Moscú, o sea, que trata de invadir Rusia. Sale de Francia y llega a Moscú y muy poquitos vuelven. Y muy poquitos vuelven, exactamente. El ancho de la banda dorada es la cantidad de soldados que son, como dice acá, 422.000 hombres que empezaron la campaña, y bueno, a medida que van avanzando, se va reduciendo y llegan a Moscú unas 100.000 personas que luego vuelven a Francia, solamente 10.000 llegaron vivos. Esta información está cruzada en un mapa de París a Moscú, y también está cruzada con estas barras que ven acá abajo, que son las bajas temperaturas que tuvo que aguantar, que pasar todos los soldados en el momento que atraviesan todo ese lugar. Y cómo en hitos, como ven acá, de bajas temperaturas, se dan quiebres, ¿no? Donde la barra se reduce mucho más chico, porque obviamente el frío fue lo que terminó matando más que nada a los soldados de Napoleón. Y esa fue la conclusión, en realidad. Más allá de la trampa que tenían acá y lo esperaban, y bueno, y toda la estrategia que hizo el ruso, el tema que le jugó en contra fue el frío, y eso de alguna manera fue evidenciado luego en este mapa años después. Lo mismo, ¿no? Campaña cruzando varios datos, o sea, cómo cruza varios datos para relatar una historia y visualizar lo que realmente pasó. Bueno, y este también es otro ejemplo interesante, que es el de John Snow, que fue en Londres y tiene que ver con el brote de cólera en 1855. Él era un epidemiológico, creo que dije bien la palabra, que en ese momento estaba este brote de cólera, que creo que no estaba ni siquiera muy claro el nombre de la enfermedad, y él, nada, a lo que se dedicaba era a eso, y tenía como la conjetura, debido a su experiencia, que estaba ahí, que el cólera se contagiaba por las aguas contaminadas, que venía de ahí. En ese momento, lo que se pensaba ahí es que el cólera se transmitía por las muertes, perdón, por los cuerpos muertos por cólera, que evaporaban gases, ¿no? Y por el aire, bueno, más o menos como el COVID, me imagino ahora en día, se contagiaba el cólera. Eso es lo que se pensaba. Él tenía esa conjetura de que en realidad eh, se contagiaba por el agua, y entonces, dado ese brote en ese barrio, empieza a tratar de corroborar esa conjetura. ¿Cómo hace? Agarra un mapa y empieza a pasar casa por casa a ver cuántas muertes había, y empieza a relacionar en esas familias de dónde sacaban el agua que bebían. Esas personas bebían agua, en ese momento obviamente agua que sacaban de las bombas, de ciertas bombas que estaban ubicadas por ahí. En este caso, como ven acá, que estoy señalando, está la bomba principal. Empieza a hacer el relevamiento, empieza a marcar en el mapa, y se da cuenta que las personas y a corroborar que tomaban de esa agua, las personas que estaban cerca de esa bomba eran donde se ubicaban en las zonas donde había más muertos. De hecho, había, como ven en este mapa que están acá, estos puntitos como más alejados, lo cual le parecía raro, esas muertes que no estaban tan cerca de la bomba. Entonces igual decide relevar, y ahí se encuentra con la situación de que estas personas tomaban agua de esta bomba central, porque por alguna razón estaban vinculados a esta centralidad, por decirlo de alguna manera, o porque trabajaban cerca de esa bomba,
o porque los hijos iban a la escuela. También había agujeros negros que él encontraba en estos lugares, como por ejemplo había un hogar de anciano que no había ningún muerto, y no entendía, y eran porque no usaban el agua de esa bomba, tenían una bomba separada. Y después también había la historia que había una cervecería que tampoco entendía, era porque tomaban solo cerveza, no tomaban agua de la bomba, sino que estaban solo a cerveza. Y bueno, y eso en realidad lo que le permitió corroborar fue su hipótesis. Una hipótesis que no le pasó como a la enfermera de Londres, que evidenció esos datos y la monarquía de alguna manera lo entendió, y bueno, y comenzaron la reforma sanitaria. En este caso no tuvo esa suerte, tuvieron que pasar muchos años para entender realmente que el cólera estaba relacionado con las aguas contaminadas, pero sí le sirvió para seguir investigando, y bueno, y que eso sí tuviera después un final más feliz. Creo que la clave también acá está en cómo a partir de una hipótesis, porque si vamos a diferenciar lo que era Florencia, o sea, la enfermera de Londres, con este señor. La enfermera de alguna manera no era una hipótesis, lo compraba día a día, y lo que tuvo que hacer fue evidenciar en un gráfico que eligió, evidenció una realidad para que otras personas lo entendieran, algo que yo ya lo tenía clarísimo. En este caso él era una hipótesis que tenía, totalmente, y le podía haber salido totalmente al revés, pero para poder reafirmar esa hipótesis tuvo que producir una información, y la información en este caso fue a través de un mapa. O sea, agarró un mapa y empezó a recorrer el barrio y empezó a marcar las muertes, y lo empezó a marcar con las bombas de agua, con estos datos aleatorios como el lugar de ancianos o la cervecería, y también lo cruzó con las distancias a pie que tenían los lugares que más acumulaban muerte con la bomba. Entonces, en ese cruce de informaciones que él produce este conocimiento que de alguna manera subraya una hipótesis. ¿Me entienden? Esperen que tomo Aprovecho aire. la pausa para simplemente acompañar lo que estabas diciendo con una observación que también vamos a ver más adelante, que observen, si puedes volver a la imagen de Jon Snow, eh, la poca información geográfica que hay en el mapa de la ciudad, ¿no? O sea, la limpieza que hay sobre el soporte mapa, dejando simplemente los nombres de las calles y algún elemento más, para que entonces poder convertir y cargar con las gráficas el valor de cada muerte en cada uno de los lugares, ¿no? O sea, la necesidad de alguna manera quitar información de ese mapa para que ese soporte sirva a los efectos de la visualización de lo que él estaba buscando. Era eso. Totalmente. Bueno, el caso Espeleta. El caso Espeleta es en Argentina, es un barrio donde se coloca unas torres electromagnéticas de 132.000 voltios, ¿no? Acá creo que esto es un ejemplo. No, es una radiografía de una manzana. Bueno, donde se ponen estas torres de 132.000 voltios en un lugar, en un barrio X, bueno, empieza a comenzar a pasar el tiempo y las personas se empiezan a enfermar. Y por supuesto que hay personas que agarran cáncer y que se mueren directamente, que no saltan la enfermedad, y hay personas que, bueno, que no mueren, pero bueno, tienen consecuencias terribles, como en el caso de esta foto de esta señora que perdió la mama, bueno, en este caso un señor que tiene un tumor en el timo, y bueno, y millones de casos más. Esto es un libro que lo hizo una periodista, donde cruza dos herramientas fundamentales que usa la visualización de información y la infografía propiamente dicho, que es la fotografía como denuncia, la fotografía en este caso como algo directo,
la fotografía también pueden ser imágenes retóricas, en este caso no, es algo muy, muy directo, y el mapa, ¿no? Digo, justo nosotros vamos a ver mucho mapa en este módulo. El mapa como soporte para contar en el espacio cómo se dan ciertas situaciones y cruzar la información. Y en este mapa marca a los Jon Snow, ¿no? Marca dónde está la torre que se instaló en su momento, y con puntos negros marcan las personas que los enfermos, y con puntos rojos marcan los muertos. Los puntos rojos directamente son cruces. Son los vecinos fallecidos, y los puntos negros son los vecinos enfermos, ¿no? En este ejemplo respecto a esta torre, son 115 vecinos que fallecieron y 112 vecinos que están enfermos, ¿no? Ahora vamos a la conclusión, pero análisis también de estos recursos infográficos. Cómo usa el mapa, ¿no? El Gran Buenos Aires, como dice acá, la ciudad autónoma de Buenos Aires, y este barrio Espeleta, que no sé qué dice ahí, algo de Quilmes, ¿no? Como este barrio que ven acá, que ocupa una página y media, inmediatamente se contextualiza en este mapa que ayuda a entender dónde está ubicada esta zona. Lo digo así porque es muy importante cuando trabajamos el mapa, más allá de lo que... acá el foco está en esta manzana y está en esta situación que estamos contando. Ahora, eso solamente lo sabe la persona que lo hace. Después, como esto se contextualiza en algo más grande, como en este caso es, bueno, esta porción de Argentina. Y después, bueno, información extra que viene para el desarrollo de en este caso de Espeleta. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? ¿Alguien que hable, si quiere? ¿Estudiantes? Entre el caso de Jon Snow y el caso de Espeleta. La jerarquía de texto. Más allá de la jerarquía de texto, que eso está bien, y sería algo muy técnico del diseño. Respecto a lo conceptual de lo que estamos hablando de la información y lo importante de la visualización de información, por ejemplo. Que utiliza color y, no sé, tiene como un aporte más de ahí de información, no sé. Sí, también sí es técnico, algo más allá de lo técnico del diseño, ¿se entiende? Esto es del año 1855, a mano, claro. Y esto es de hace poco. Creo que tiene que ver con la conceptualización, que la forma de graficarlo tiene que ver con la enfermedad. Por ejemplo, no es casual que sea un degradé y que, por ejemplo, en el mapa que está a la izquierda hayan como injertos o como pedazos. Sí. Me resulta bien. eso. En el chat dicen también el uso de la fotografía como recurso, que en uno está y en el otro no. Sí, también el uso de la fotografía, fundamental, ¿no? La fotografía que refuerza esto, ¿no? Está reforzando algo. ¿Qué refuerza? La denuncia refuerza. Me encantó, esa es la palabra. Las consecuencias también dicen en el chat. Perfecto, esa es la palabra. ¿Cuál es la gran diferencia? Y también, o sea, y esto que se no está es hablando de personas reales, también ponen en el chat. No de estadísticas, sino de personas. También, perfecto. Es importantísimo, esa observación es re importante. Acá son personas reales, pero es estadístico, ¿no? Es una generalidad que lleva a una conclusión. Bueno, acá es más o menos lo mismo. Napoleón, te hago así un montoncito, pero más allá de eso te muestra la generalidad de una historia que pasó y te cuenta cruzando datos. En este caso, un mapa que produce una información a beneficio, en este caso, para corroborar la hipótesis de él, ¿no? Que después en el tiempo se desarrolla. Pero en este caso, acá no hay una producción de conocimiento nuevo. Acá él dijo, ay, sí, el agua es el vehículo por el cual el cólera se transmite. Y acá hay una denuncia. Las muertes sucedieron, las torres electromagnéticas se instalaron, no se querían que se instalaran, pero se hizo, y entonces después se hizo una investigación y se hizo este libro que cuenta la historia de cómo esas torres terminaron ahí, y este desarrollo infográfico, apoyado por la fotografía, que también es un recurso infográfico, que lo que termina de hacer es eso,
denunciando una situación que se alertó, pero que nadie le dio bola. Entonces, de alguna manera, es una manera de materializarlo, ¿no? Y visualizar la gravedad del asunto. O sea, ¿qué más grave que poner fotos directamente como esta señora que le falta un seno? Y además, cruzarla con un mapa que te sitúa espacialmente dónde fue esas torres, que podés agarrar, ir hasta ahí y corroborar. Bueno, esto también, yo acá los invito porque creo que tengo poca información, sí la historia, pero poca información de esto. Walk on Red, me parecía pertinente este ejemplo también por el tema del tema que vamos a desarrollar en este módulo. Pero acá es una infografía, no es la palabra, pero es una visualización de información también de alguna manera, de denuncia, pero de carácter muy documental y de carácter cualitativo, no tan cuantitativo. Lo que hacen acá es contar la polución sonora que existen en 4 barrios adyacentes a Manhattan. Y lo que vinculan es el barrio con las cosas que suceden en ese lugar que producen esta polución sonora, la densidad de población que hay en esos barrios adyacentes, y lo cruzan con los diferentes usos que tienen estos apartamentos en estos lugares, ¿no? Apartamentos cerca de Manhattan que de mañana son una cosa, de tarde son otra, y de noche son otra, son como multiusos, además. Lo buscan, el nombre es de ella, se llama Jun Kim, después se los dejo porque está bueno que lo vean entero, tiene una web. Pero lo que me gusta de este ejemplo, que quiero que lo exploren, es que es una visualización de información de carácter documental y más cualitativa. Lo digo porque las infografías o la visualización de información de carácter cualitativo son muy importantes, de alguna manera son infografías y a veces nos cuesta, y más en este módulo, y por eso lo menciono, en que no tiene que ser todo cuantitativo, ¿no? Cuantitativo es porque a veces nos viene como el ataque, y si no vemos gráficas o no vemos números, parece que no puede ser una infografía, pero también hay infografías de este estilo. Donde lo mismo, ¿no? Ahí cruzan fotografías que apoyan o que evidencian esta polución sonora que después se desarrolla en las otras páginas del libro, y después que se cruza con información, en este caso del mapa y de los lugares que se marcan en estos barrios adyacentes. Esto voy a compartir un video de YouTube. Espero que se escuche, si no me dicen. Acordate, para compartir tenés que ir primero a la segunda pestaña, a compartir, creo que es avanzada, y darle clic al compartir sonido. Vamos de nuevo, a ver cómo. ¿A dónde voy? Cuando vos vas a compartir pantalla y apretás compartir pantalla, sí, vas a ver abajo que hay 2 pestañitas. Tenés que ir primero a la segunda pestaña, creo que es avanzada o algo por el estilo, y darle clic a compartir sonido de tu computadora. Es como una pestaña que es como un tilde que puedes habilitar. ¿Encontraste? Sí, pero ¿con cuántos participantes pueden compartir al mismo tiempo? ¿Varios participantes? No, abajo del todo dice compartir sonido. Está en el básico también. Mira, no tenés por qué ir al avanzado. Cuando vas al básico, abajo hay dos cosas que puedes decir: compartir sonido, optimizar el clip del video. Antes de compartir el video, poné compartir sonido. Y después compartís el video. Perfecto, ya entendí. Era cuando tocaba después de compartir, lo buscaba antes. Me pide una contraseña. Para compartir audio, el ordenador instala el dispositivo de audio de Zoom. Reinicie su aplicación de audio compartido, como el reproductor de multimedia, después de instalarlo para continuar. Cualquiera. ¿Tenés el link del video? Pasáselo a Poli, y que sabemos que él puede compartir sonido. Ahí lo estamos viendo. Sí, ahí vemos bien. Visualization is right at the heart of my own work too.
Visualization is right at the heart of my own work too. I teach global health. And I know having the data is not enough. I have to show it in ways people both enjoy and understand. Now, I'm going to try something I've never done before. Animating the data in real space, with a bit of technical assistance from the crew. So, here we go. First, an axis for health, life expectancy, from 25 years to 75 years. And down here, an axis for wealth, income per person, $400, $4,000, and $40,000. So down here is poor and sick, and up here is rich and healthy. Now, I'm going to show you the world 200 years ago, in 1810. Here come all the countries. Europe brown, Asia red, Middle East green, Africa south of Sahara blue, and the Americas yellow. And the size of the country bubbles show the size of the population. And in 1810, it was pretty crowded down there, wasn't it? All countries were sick and poor. Life expectancy were below 40 in all countries. And only UK and the Netherlands were slightly better off, but not much. And now, why start the world? The Industrial Revolution makes countries in Europe and elsewhere move away from the rest. But the colonized countries in Asia and Africa, they are stuck down there. And eventually, the Western countries get healthier and healthier. And now we slow down to show the impact of the First World War and the Spanish flu epidemic. What a catastrophe! And now I speed up through the 1920s and the 1930s. And in spite of the Great Depression, Western countries forge on towards greater wealth and health. Japan and some others try to follow, but most countries stay down here. Now, after the tragedies of the Second World War, we stop a bit to look at the world in 1948. 1948 was a great year. The war was over, Sweden topped the medal table at the Winter Olympics, and I was born. But the differences between the countries of the world was wider than ever. United States was in the front, Japan was catching up. Brazil was way behind, Iran was getting a little richer from oil, but still had short lives. And the Asian giants, China, India, Pakistan, Bangladesh, and Indonesia, they were still poor and sick down here. But look what is about to happen. Here we go again. In my lifetime, former colonies gained independence, and then finally they started to get healthier and healthier and healthier. And in the 1970s, then countries in Asia and Latin America started to catch up with the Western countries. They became the emerging economies. Some in Africa follows. Some Africans were stuck in civil war and others hit by HIV. And now we can see the world today in the most up-to-date statistics. Most people today live in the middle, but there are huge differences at the same time between the best of countries and the worst of countries. And there are also huge inequalities within countries. These bubbles show country averages, but I can split them. Take China, I can split it into provinces. There goes Shanghai. It has the same wealth and health as Italy today. And there is the poor inland province Guizhou. It is like Pakistan. And if I split it further, the rural parts are like Ghana in Africa. And yet, despite the enormous disparities today, we have seen 200 years of remarkable progress. That huge historical gap between the West and the rest is now closing. We have become an entirely new converging world. And I see a clear trend into the future. With aid, trade, green technology and peace, it's fully possible that everyone can make it to the healthy, wealthy corner. Well, what you just seen in the last few minutes is a story of 200 countries shown over 200 years and beyond. It involved plotting of 120,000 numbers. Pretty neat, huh? Bien. Este es un docente estadista de Suecia
que ahí ven la web arriba, www.gapminder.org, es un fanático de los números, y se hizo como fanático también porque como docente observó que en Suecia, los estudiantes piensan que los tercermundistas acá seguimos de taparrabo. Eso lo dice así tal cual, entonces empezó a hacer como todo este manejo de información que en muchas áreas, ¿no? Digo, no solo económica, población, desarrollo, para tratar de demostrar, ¿no? de que los estudiantes, de que la población en Suecia no sea tan ignorante respecto a cómo ven el tercer mundo y puedan entender o puedan saber realmente qué es lo que pasó a lo largo de estos años. Más allá de, él mezcla en esta web y en estos videos y en sus conferencias que son increíbles, la realidad aumentada con este cruce de datos, pero más allá de lo tecnológico que se pudo haber puesto en algún momento, acá lo importante es también el cruce de información, ¿no? Como el objetivo de cruzar cierta información y de visualizarla de alguna manera tiene que ver con alguna intención de contar o esclarecer sobre algún tema. Y de que si no se visualiza, sería como imposible que se pueda entender. Y bueno, esto creo que es el último caso, el caso de Challenger. Edward Taste también es un académico estudioso del diseño de información. Los libros, y Poli ahí corregime, creo que ahí están los libros colgados en EVA, o algunos de los de Edward, ¿no? Ahí pueden ver varios casos, lamentablemente están en inglés, pero hay casos como muy interesantes, y a ver, sí. Y ahí dice, este caso de Edward Taste, del Challenger, que fue creo que en 1886, que sale esta prueba en la NASA, y en el momento que sale, explota, y obviamente hubieron muertes, etc. Fue un caos, fue una tragedia. ¿Y por qué lo analiza él y por qué lo traemos como ejemplo? Porque esa tragedia del Challenger terminó en juicio, ¿no? Allá en los tribunales de Estados Unidos, con mucho tema, porque obviamente causaron muertes, y bueno, y tratar de entender y de buscar un culpable y de qué era lo que había pasado con el Challenger. Pero lo que más llamó la atención, que los temas que se cruzan en los tribunales de Estados Unidos, que son de mucha índole, temas hasta ingenieros, de qué pasó, por qué hubo la explosión, también se analizó desde el diseño de información. ¿Por qué? Porque el bicho el cohete, que iba a salir una noche X de tal fecha de 1886, la noche previa al despegue, los ingenieros que estaban trabajando en el despegue del cohete, dejan una nota donde explica, no, si es esta, ahí va, es esta que está escrita ahí a lápiz, dejan una nota escrita así como la ven a lápiz, donde explican, y solo ellos lo entienden, porque no es un tema de lenguaje, donde explican por qué en realidad el cohete no debería despegar. Y había un tema de los cohetes, tienen unos anillos en el medio que los explican, y había un tema de temperatura, por las bajas temperaturas que sucedían en la madrugada en ese momento del año, que provocaba que los anillos se dilataran, y eso podía provocar una explosión. Esto muy técnico, que se los cuento así, porque no viene al caso de entrar en detalles. Ellos lo dejaron en este papelito escrito y explicado de alguna manera por qué eso no tenía que ser. Por supuesto que eso no sucedió, esta fue una de las razones, por supuesto, no es solo esto, pero sí tuvo que ver con todo lo que terminó pasando. El cohete salió, hubo la explosión y la tragedia se sucedió. Entonces, Edward Taste hace todo un análisis en el libro, y hasta hace estos ejemplos que son dibujados por él, de cuál hubiese sido la mejor manera de visualizar la información para que los directivos de la NASA entendieran rápidamente lo que le quisieron decir los ingenieros. Lo pueden
googlear o buscar este caso para saber más, pero resumidamente este es otro ejemplo para que entiendan a dónde queremos ir con este curso, y lo iremos desarrollando. Es lo clave de la visualización de información, que tiene que ver en cómo se trabajan los datos, cómo se trabajan gráficamente, una gráfica, los colores, los valores de línea, la información que se pone, la ubicación, el tamaño y el cruce de información, de manera de que se pueda entender rápidamente el objetivo que cada uno tenga en mente. ¿Me siguieron? Sí. Y acá es algo también importante para nosotros. En este caso el público está más definido. Hay veces que nosotros le pedimos que ustedes piensen un público específico y en función de ese desarrollan la infografía. Pero son 3 variables que ustedes tienen que tener muy claro en el momento de realizar visualización de información o infografía, ¿tá? Que tiene que ver con el contenido que ustedes relevan, el contenido que ustedes eligen ponerle el foco, ¿no? El contenido que ustedes van a elegir ahora cuando vayamos al desarrollo de esquema, es dónde van a poner el foco, qué es lo que ustedes consideran importante que debe estar en la infografía final. Eso se tiene que cruzar con la intención que tengan ustedes. Siempre hay una intención en todo y ustedes lo saben, ¿no? En las piezas comunicacionales siempre hay un objetivo. Bueno, en este caso pasa lo mismo. Y más en el diseño de información, donde hay mucho cruce de datos, y donde cómo se cruzan los datos, o cómo se elige que se crucen los datos, o cómo se elige diseñar el dato, o la puesta en página, o el color, o la tipografía, como dije antes, es clave para entender y para dejar subrayado si hay una intención X o una intención Z. ¿Tá? Y esto también se cruza con el público. O sea, estas 2 variables son muy importantes en la medida que ustedes siempre tengan claro a quién les están hablando, o qué quieren que el público sepa o se entere, o qué quieren que el público o la gente no se entere. Esas son 3 variables que dependen de los diseñadores. Por supuesto, no solo de los diseñadores, porque los diarios, las instituciones, las organizaciones que están cada día más trabajando en la visualización de información o en las infografías, obviamente hay un cabeza atrás que está dirigiendo, ¿no? Que quiere, y a veces el comunicador visual de alguna manera es el que plasma gráficamente la intención que está atrás. Eso es sabido, ¿no? Pero en este módulo la idea también es que poner es a prueba fuego eso, ¿no? Entender que también somos nosotros los que estamos eligiendo, ¿no? Y siempre somos nosotros los que decidimos qué se ve y qué no se ve. Conclusiones. Como diseñadores gráficos, como comunicadores visuales, entender que en la historia siempre estuvimos ahí, tanto a través de los modos de leer, el origen de la escritura, como el origen de la escritura terminó siendo lo que es hoy, ¿no? Cómo se desarrolló, como le dije antes, con el título, el párrafo mayúscula y el diseño mismo de la tipografía, ¿no? Los diferentes estilos de tipografías que ayudan a una mejor lectura, tipografías que son para señalética, tipografías que son para libros, etc. Y también cómo estuvimos en los modos de recordar y de razonar. Cómo la forma en que los datos son presentados son relevantes para generar la relación con el conjunto general del conocimiento. Lo mismo, son ejemplos aislados en lo que vimos ahora, pero son ejemplos que esperamos que les sirvan para entender ahora cuando empiecen a hincar el diente a su trabajo, ¿no? Depende cómo nosotros lo diseñemos, como el caso de Speleta, la foto, el diseño del mapa, los colores que eligieron, el esfumado, como dijo la compañera, el mapa que está al costado, o mismo el diseño, bueno, el Walk on Red, de cómo se diseña, es un tema nuestro, es una responsabilidad nuestra para lograr entender este conjunto general del conocimiento y lograr la intención que nosotros tenemos. Los diseñadores tenemos que ocuparnos de que la información llegue clara, siempre. Tenemos que transformarla en un hecho visible, jerárquicamente ordenado, y así volver la información más cercana y accesible para sus receptores. Esto ya lo vieron en señalética, porque creo que lo que más discutimos en el módulo de señalética es justamente esto, ¿no? Cómo trabajar la información
para que suceda esto que acabo de decir. Bueno, en infografía o visualización de información pasa exactamente lo mismo. Y otro punto, el cuarto, que nos interesa que también quede en sus cerebros, es el hecho de que nosotros no seamos quienes seleccionamos la información, como les dije recién. Cuando trabajemos en esto, seguramente las órdenes y los objetivos vengan desde otros lados. No convierte esa acción en algo neutro, al contrario. Nosotros diseñamos los modos de acceso a la información. Eso solo lo tenemos nosotros y lo entendemos nosotros, y para eso estamos estudiando. O sea, cómo diseñar para hacer la información más accesible. Y por ende, también diseñamos los modos de lectura. Bueno, introducción hecha para el comienzo del módulo 2. Genial. Estamos re bien de tiempo. Un par de comentarios que no quería dejar pasar solo como para agregar. Nos parece súper importante destacar a Florence el apellido Nightingale, no sé cómo se llama. Nightingale. Sí, no sé. Primero, bueno, por tomarla como infógrafa mujer en una época, ¿no?, a mitad del siglo XIX. Segundo, porque se la considera la primer licenciada en enfermería, la primer profesional del rubro enfermería dentro del sector de la salud, porque se considera que fue la que evidenció que las enfermeras, que hasta ese momento eran las asistentes de los médicos, podían tener una mirada científica sobre su trabajo. Y eso también forma parte de esta construcción del conocimiento, ¿no? Hoy digamos, la profesión del licenciado en enfermería tiene todo un acercamiento científico que se entiende que nació con la forma de señora en cómo analizaba la situación que la rodeaba y cómo buscaba, ¿no?, evidencias para mostrar lo que ella sentía o lo que pensaba. Y nada, es sumamente relevante. Y por otro lado, solo como para también reconocer esto que veíamos del caso Espeleta, si bien luego el material es trabajado, ¿no?, por un equipo interdisciplinario, como veíamos, con periodistas, con una intención de denuncia, la necesidad los que empezaron a entender que los que estaban alrededor se estaban muriendo fueron los propios vecinos y vecinas. Entonces hubo como un cruce importante entre la comunidad y que empezaron como a evidenciar eso que se venía, como que se había empezado desde antes, ¿no?, como decía Emil, antes de que se colocara la torre, y luego como el trabajo entre las propias personas, los vecinos y las vecinas, y el equipo de comunicación para transmitir eso y para poder llegar a otros, de otra manera a otros públicos, con una necesidad fundamental de sensibilización. Pero no era solamente la sensibilización, no era solamente es como un ejemplo donde la información dura, ¿no?, y la información blanda se logran equilibrar y funcionan juntas. Y eso también es como importante. Cuando nosotros estemos manejando la información, nos puede llegar a pasar esto, ¿no? Necesitamos a veces ablandar un poco, no es solamente trabajar con los datos duros. Y después... Sobre todo, perdón. Sí, dale. No, sobre todo porque a veces uno pone como el peso, ¿no?, en la infografía y no sé qué, y que los datos, que los variables. Por eso yo les decía lo importante de las infografías cualitativas, que después lo vamos a ver más adelante. Pero también porque no todas las personas pueden entender así los números y las gráficas de barro. Porque es tal cual. O sea, no digo que solo nosotros, no. Inclusive nosotros no. Sino que hay cierto manejo de información cualitativa que hay que tener como mucho ojo y cómo manejarla, que no es tan simple. Y eso es pensar también en los públicos.
Ahí Y va, no es, sí. y no es minimizando los públicos, es al contrario, es saber qué es lo que queremos decir. Y con respecto al público, que lo podemos ir como avanzando, que Emir lo mencionaba recién, nosotros en otros años dábamos libertad a que se pensara, bueno, que cada equipo eligiera a quién le iba a hablar, y que este año lo damos lo planteamos desde el propio taller, que, saber que la condición que vamos a poner es entender que este trabajo de infografía o de visualización de información que vamos a hacer va para un público o está destinado a un público que es académico. Ese es el recorte que vamos a plantear. Y es importante bueno, ahora cuando recibamos al equipo del observatorio, entenderlo desde esa lógica, ¿no?